The Bible says that there is a time for peace and a time for war. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. They've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Israel has responded with fury. Fighter jets taking aim at targets in the Palestinian territory. More than 10,000 people have been killed since this conflict began. كل الدار فيها 1000 واحد هنا في المنطقة كلهم استشهدوا. As the Israel-Hamas war drags on, backlash against Prime Minister Benjamin Netanyahu is growing at home. Former Israeli Prime Minister Ehud Olmert has heavily criticized Netanyahu. He's the worst person to have to deal with it. I think that he is really in a nervous breakdown. A person who has portrayed himself and presented himself for many years as Mr. Security failed in the most fundamental obligation for his citizens, which is to provide them with security. Today, Netanyahu's leadership is on the verge of imploding, deeply unpopular with his own people and under immense pressure from the international community. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. This is a fall from grace for a man who was reportedly told by one of the most powerful Jewish religious figures in the world that he would be the one to welcome the Messiah. "40 years ago, when Netanyahu was Israel's ambassador to the United Nations, he met Menachem Mendel Schneerson, the leader of the Chabad Lubavitch movement, known simply as the Rebbe. He said, you're going to this house of darkness, the UN, which was very, very unfriendly to Israel at the time. He called it the house of darkness. And he said, even in the greatest darkness, if you light a candle, it spreads a great light that can be seen from afar. The Rebbe reportedly believed Netanyahu had a mission from God to prepare Israel for the coming of the Messiah, or in Hebrew, the Moshiach. Over the next decade, the two men developed a close relationship. Soon after entering Israel's parliament for the first time, Netanyahu paid his respects to his mentor. מבחינת מעשה לאדם ובחינת מעשה. ואני מתכוון לחזור אליך בעתיד. עתיד סודק לסעדיק עם מאיר בתשע עשר אנשים. לבד לבית ישראלי, וכי שהקודש ברוך הוא לצד הזה. Back then, Netanyahu was probably the only ally that he could work with in Israeli politics. He obviously demands from Netanyahu to take some steps to hasten the coming of Messiah, which is to make Israel a more religious place and to take certain concrete steps in this regard. And Netanyahu says, I'm definitely doing that. מה שרואה עוד, וגם מתו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שוד בגלל עדיין ליבו. The Rebbe never visited Israel, not once, and yet from his home in Brooklyn, he was able to influence Israeli politics. הבטיחו לי בוודאי כמה הבטחה שמכל השיחות תהיינה כל עניינים של ויתור על שטחים. His influence was recognized by American politicians too. US presidents paid homage to him, establishing and proclaiming a National Education and Sharing Day in honor of his birthday. And please give my warmest regards to the Rebbe on this his 86th birthday. Menachem Mendel Schneerson was born in 1902
in the Black Sea port of Nikolaev, which was part of the Russian Empire but now part of Ukraine. He and his wife lived in Berlin and Paris before fleeing the Nazis in 1941, seeking refuge in New York, where they put down roots. A decade later, in 1951, he took over the Chabad movement from his father-in-law, who died the previous year. Menachem Schneerson revived and grew the movement for over 40 years until his death in New York in 1994. His followers in Brooklyn were devastated. Most of them believed he would never die. They still believe Rabbi Menachem Schneerson will be physically resurrected as Mashiach, the Messiah. A physical resurrection when he's going to come back in his full glory imminently and redeem the entire world. Currently, the center of the Chabadic movement is in Brooklyn, in a neighborhood called Crown Heights. So it is an American movement in terms of its center, but it is also a global movement. One of the biggest purposes of Chabad is to bring those quote-unquote lost Jews back into Judaism. So Chabad has its own rabbis and emissaries appointed all around the world. It is a global movement. Headquartered in Brooklyn, the Chabad movement has a presence in every state in America and in over 100 countries around the world, with a particularly high focus in Europe and in Israel. It has hundreds of thousands of followers and runs synagogues, schools, drug rehabilitation centers, and care homes. On the face of it, the movement has been for the betterment of Jews around the world. But according to one analyst, its modus operandi has provided a template for a terror group. We have good reasons to believe that Fatah got inspired from the Chabad movement. One of the high-ranking members of the Fatah movement was praising the Chabad movement in the sense that the Chabad used to send its emissaries and rabbis all around the world, just like Fatah was doing, sending out teachers to Central Asia and to Africa and to other parts of the world. For over 40 years, the charismatic Rebbe led the movement. His $1 donations, including to Netanyahu, came with a blessing to his followers and a reminder to give to those less fortunate. A couple of years after this meeting, the Rebbe reportedly told a young Netanyahu that he would one day become Prime Minister of Israel and would be the nation's last leader before handing the scepter to the Messiah. This first part of the Rebbe's prediction came true in 1996, when a 47-year-old Benjamin Netanyahu became Prime Minister for the first time. But his government fell just 3 years later. For a while, Netanyahu withdrew from politics. The Rebbe's words faded into history until a decade later, Netanyahu became Prime Minister for a second time. העם רוצה שינוי. העם רוצה ללכת בדרך אחרת. הדרך שלנו ניצחה. היא הדרך שתוביל את העם. Netanyahu's second premiership lasted for over 12 years, until he was eventually ousted by his political opponents. Another setback for anyone who believed in the Rebbe's messianic prophecy. But Netanyahu was back just a few months later, forming a coalition with ultra-Orthodox and religious Zionist parties. He began his third premiership almost exactly a year ago. And it's been a tumultuous year. His hardline government has massively accelerated the construction of Israeli settlements in the West Bank, considered illegal under international law. It's also provoked massive protests by attempting to grab more power for itself at the expense of other branches of government. The protests threatened to bring down Netanyahu's government. But then, on October 7th, everything changed. Breaking news out of Israel this morning, where Hamas has launched a surprise attack. A massive surprise attack. Hundreds of Hamas fighters poured across breached border points. They attacked by air, land and sea, taking Israel by surprise. With many in his own country blaming him for the worst security failure in Israel's history,
Netanyahu is once again relying on religious language to rally the country. The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. That kind of language is recognized by evangelical Christians in the United States, who are still able to influence US policy in the Middle East. Netanyahu took that Bible verse from Ecclesiastes 3. Netanyahu spent many years living and working in the United States and has always believed in his ability to influence America. אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה עלינו דבר, אם לא נכפה. And today, his relationship with President Joe Biden may not be perfect, but that confidence, at least outwardly, is still there. בשיחותיי עם הנשיא ביידן ועם מנהיגים אחרים בעולם, ובמאמצים רבים אחרים, אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. Today, Netanyahu compares his war with Hamas to Israel's battle with the Amalek in the Old Testament. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember and we are fighting. The Amalek was one of Israel's arch enemies, and in some parts of the Old Testament, God commanded they should be destroyed. Some commentators believe this is what Netanyahu is signaling with his biblical references. Amalek is a sign of people what was evil people, and they try to take away Jewish people from God, to divide them from God and to take them away from God. He's doing the same thing what Amalek has done. He's doing what Amalek has done. So how he coming to speak in the name of the Torah, in the name of the Jewish religion, when he don't believe in the Torah, he don't believe in God? Benjamin Netanyahu is known to be a secular Jew, but he certainly saw the value in being associated with the Rebbe, whose presence is still felt in Israel even 30 years after his death. Sitting alongside his Zionist and ultra-Orthodox allies, Netanyahu may or may not believe in God, but he certainly believes in retribution, visiting violence of biblical proportions upon the people of Gaza. Bueno, colonizar, expulsar, colonizar y expulsar. Ya hemos estado viendo en esta serie de Estado Falsa Bandera como esa, entre comillas, guerra en Gaza, y es que se le puede llamar guerra a lo que se ha vendido en esa propaganda de ese Estado que tiene todo el derecho de serlo, pero bajo la premisa de que solamente ellos pueden serlo, van haciendo toda esta conquista de terreno, van haciendo toda esta conquista de casas, lugares, espacios, que nunca se ha estabilizado, una zona que nunca se ha democratizado, una tierra que nunca se ha pasado por papeleo en el derecho, sino que ha sido no por izquierda, sino por derecha, por ultraderecha. Entonces, tomando las mismas palabras que él tomó, este colonialismo salvaje. Y falsa bandera, pues falta decirlo porque hay algo que dentro de la propaganda se vende mucho, y es la revelación del método, donde te dicen a ti, esto va a pasar,
Y así lo empiezan a hacer. Y como la gente ya tiene comprada la religión, ya tienen comprada la mente de las personas. Y sí, como la ONU es el estado donde se vende la información para los gobiernos, entonces es precisamente donde existe esa manipulación sociológica, psicológica. Ya había dicho este falso profeta, donde la bendición iba a ser esta en su mano izquierda y que la maldición esta iba a ser en su mano derecha. Ya lo había dicho meses antes, ya lo había hecho un año antes. Obviamente lo que estamos viendo al día de hoy es lo que va a pasar en este año que viene. No es sorprendente que venga a pasar para Yom Kippur, como es costumbre de ellos, porque obviamente su ciclo anual empieza en Rosh Hashanah y en Yom Kippur empiezan a hacer sus sacrificios de sangre. Y entonces inmediatamente empieza a decir es este. Entonces vamos a terminar con la tarea. El terminar de esta tarea pues evidentemente es seguir haciendo lo que están haciendo y ya no hacer esta manera de una bendición, sino a la buena o a las malas, como él dice, si no es blanco es negro, sino que va a ser todo rojo. Ya ni siquiera vamos a tener la opción de poder mirar lo que entre comillas se está cocinando como que un tratado de paz, cosa que es así como dice él dijo él en su discurso, ¿verdad? Los acuerdos abrahámicos, un acuerdo abrahámico, ¿será que sí es cierto que se puede dar un acuerdo abrahámico? ¿Es paz, es verdad lo que está diciendo el Señor? ¿O debe terminar el trabajo? Como entre comillas sacan de su contexto todo en la escena bíblica, ¿no? El conflicto de los signos que tanto hablan hoy en la modernidad, de ese genocidio cultural, ¿no? De ese colonialismo salvaje que él mismo utiliza, donde viene el mundo civilizado a conquistar la barbarie del régimen, pues no es más que eso mismo que él habla, cayéndole en su propia lengua. Está escupiendo para alto palabras que en algún día el Padre reprenda los actos de injusticia que están haciéndose después de hace tantos años, hace más de casi un siglo llegándose. Este no es un evento que sucedió desde octubre 7, por mucho que quieran reventarlo, sacudirlo, restregárselo a la gente. Ustedes han podido ver las evidencias no solamente de las noticias, que no lleguen hasta este lado del charco, porque todo está vendido, obviamente, la media está todo vendida a la política, entonces ni siquiera pasan hasta Europa, pero ahí están las evidencias de los capítulos anteriores, más Hannibal y es una falsa bandera, o se me olvida el segundo capítulo, pero estos actos de, como lo decía, el acts of unspeakable savagery, actos de salvajidad inexplicables, hechos no solamente por el Estado israelí, sino por Hamas, donde no se generaliza, no se puede dar beneficio por ninguno de los dos lados. Ambos están sentados en sillas de iniquidad, donde, por ejemplo, hoy que aquí en Canadá celebramos el Día de la Verdad y la Reconciliación, en lo que en los actos el gobierno no fue capaz de poder ayudar a los pueblos indígenas canadienses, y a través de la iglesia llevaban actos de salvajidad en contra de la población civil, especialmente infantil. Y entonces hace unos años empezaron a dar un día para hablar en nombre del amor, en nombre de la paz, en nombre del perdón. Y entonces le llaman el día de The Truth and Reconciliation Day, en nombre de todos los actos que podamos hablar en perdón, en favor de la reconciliación y en favor del amor. Cuando este hombre empieza a hablar de Irak, Irán, Siria, que son la amenaza a un mundo civilizado, y pone ahí su código para escanear todo lo que pasó en octubre 7. No hace falta recordarle todo lo que el mismo sionismo hizo en contra del judaísmo en el Holocausto. Ni siquiera Hitler
quiso realmente matar a todos los judíos, porque al fin y al cabo él mismo fue que financió que más del 60-70% de los israelíes que salieron de todo lo que fue Polonia, Bielorrusia y lo que antes estuvieron en esta parte del este de Europa con el acuerdo de Jabará, totalmente documentado, historificado, y este quiere recordarlo como si eso fuera un acto de normalidad. Hay que acordarnos que ellos mismos fueron los que hicieron el ataque del 9/11, si es que quiere recordar, que ellos mismos fueron los que, no lo tengo a mano, pero sí, creo que lo puse en los The Dancing Israelis, los israelitas bailando porque habían tumbado las Torres Gemelas en el capítulo anterior del 9/11. El mismo general Wesley Clark, una vez había hecho la investigación, había dado testimonio de que precisamente esos eran los países que querían acabar. Vamos a verlo si lo podemos ver por aquí rapidito. Vamos a ver un segundito. I got called in by an officer on the Joint Staff who told me that he said, you know, we're going to invade Iraq. I said, but why? And he said, I'm always said, I guess because we don't know what else to do. But in fact, the why of it went back a decade to the spring of 1991. It went back to the argument inside the Republican Party about whether or not the Gulf War should have ended with the capture of Baghdad and the overthrow of Saddam Hussein. And in 1991, when I talked to Secretary Wolfowitz, you know what he said? We didn't get rid of Saddam. And we should have. He said, we've only got 5 or 10 years to clean up the Middle East. These whole Soviet surrogate regimes like Syria and Iraq, get rid of them before the next superpower comes along and challenges. We didn't foresee that we'd actually be using force aggressively to change regimes. And it appeared full-blown after 9/11. And somehow, in the minds of the American people, the attack run by Osama bin Laden, based out of Afghanistan, became part of Saddam Hussein. And to retaliate and make sure that, and it was phrased in many different ways. There was effort in the intelligence community to prove that Saddam Hussein had somehow been connected to the strikes in New York and against the Pentagon. And then there was the idea that, well, but he might have some weapons of mass destruction, biological, chemical, nuclear weapons that he could give to terrorists, despite the fact that Saddam Hussein and Al-Qaeda couldn't have been further apart in terms of working together as allies. Now, if you put them under enough pressure, maybe, you know, they would team up against the United States. But we created that pressure against Saddam Hussein for our own reasons. What were those reasons? We've never really heard. There was no single reason. There was, yes, there were some weapons of mass destruction possibly that were still there, but we'd had 10 years for the UN Special Commission. We'd had the strikes, Operation Desert Fox in December of 98, taking out all the sites that we 98. Maybe there was some unaccounted for scuds that they said had been fired in training. Maybe yes, maybe no. Maybe there was some material that you could, culture material that you could throw bioweapons in. But there wasn't much that I knew of. And so, and I've been reading all the intelligence until I retired. So I began to see that, and I thought back to the conversation with Wolfowitz, and I thought what I'd been told inside the Pentagon, and I began to smell something that didn't smell right. Bueno. En cuestiones, realmente que es difícil a veces comprender que lo que alguna vez pudo haber sido una bendición para el pueblo de los Estados Unidos se convirtió en una maldición, porque ellos mismos fueron presionados a meterse en una guerra que ni siquiera era de ellos. Entonces, ese genocidio, esa amenaza al mundo civilizado que ellos mismos se inventaron, que ellos mismos bailaron en el 9/11, que por poquito y también se vuela en el Golden State,
que también quisieron hacerlo hace poco y lo único que le hace falta es poner una excusa en Estados Unidos para que se meta en una guerra, en la vaca loca que esta gente está promulgando. Por eso es que están atacando a Raimundo de todo el mundo, generando una excusa para que ellos puedan atacar a Raimundo de todo el mundo. Tienen en su bolsillo también guardado la solución Sansón, y es atacar nuclearmente a todos estos países, y lo tienen en el bolsillo, lo tienen guardado, nadie habla de ello, pero ya está puesto. Todas las nociones, todos los elementos para una tercera guerra ya están puestos, inclusive con esto que pues estamos viendo que es esto que es la maldición puesta. Ellos no quisieron ir por la bendición a las buenas, entonces nos vamos nosotros a hacer las malas. Nadie decidió, nadie tomó la opción, ellos mismos lo están haciendo, nadie les dice nada. Y obviamente el mundo secularizado, religioso, lo único que hace es decir esto: let my people go, como él mismo dijo en su discurso, imponiéndole a la gente esa doctrina de shock, imponiéndole a la gente todos esos dogmas de manipulación psicológica, porque eso es lo que es, una manipulación psicológica. Denme un segundito, por acá les muestro otro. Aquí va una técnica de manipulación que funciona muy bien. Si te la doy no es para que la uses, es para que sepas detectarla y protegerte. Se llama la ilusión de la elección. Si alguien te deja elegir entre A o B, tu cerebro queda configurado para considerar únicamente esas dos opciones. Aunque potencialmente quizás también exista una opción C, D o incluso no elegir nada. Muchos padres lo usan con sus hijos. Cuando vas a salir y quieres que tu hijo se ponga los zapatos, en lugar de decirle que se ponga los zapatos, le preguntas si prefiere los rojos o los azules. Y ahí el niño toma una decisión y se pone los que él ha elegido. Esto también funciona muy bien con los adultos. Si quieres ir a un restaurante y sabes que no os vais a poner de acuerdo, puedes decirle a tu pareja: oye, hoy eliges tú el restaurante. ¿Qué prefieres, italiano o mexicano? Aunque esas dos opciones son las que a ti te apetecen. Esta técnica también se usa mucho en los negocios. Aquí va una técnica de manipulación que funciona muy bien. Pues ni para qué decirlo más, ¿no? Eso se llama, dentro del el pensamiento, el pensador de nuestra era, que es Noam Chomsky, es manufacturando consentimiento o manufacturing consent. Y cómo se manipulan las masas a través de venderles opciones en los que ellos decían, así se vean como falacias, y que no existen. Así que esta doctrina de shock que se le vende a la religión, esto que están vendiendo también se llama revelación del método. Les están diciendo a ustedes, estos países van a dejar de existir, independientemente sea el proceso por una tercera guerra mundial, independiente sea por el proceso que está pasando ahorita de descontrol político en todo lo que es el Medio Oriente y el Oriente cercano, independiente como sea, ellos lo van a llegar a cabo. Yo no lo dudaría, así que aunque él mismo diga our enemies hate y ponga a decir que es que los árabes bailan, pues ellos también bailaron en el 9/11, todo Estados Unidos ignorante, la mayoría del pueblo cristiano ignorante, lo que ha pasado desde el 91, 11 años en adelante, la imposición de este falso profeta por un rebe de cabalístico de Lubavitch, ¿no? Que pues es este lenguaje religioso que no tiene una responsabilidad colectiva, sino que por lo que estamos viendo son solamente la torta de ellos, donde solamente este fanático intolerante, como él mismo dice en su discurso, son fanáticos intolerantes, para que vean cómo utiliza el discurso en doble capa para que no lo utilicen sobre él. Y él dice que es antisemitismo. Todos son semitas, todos son semitas. Mas sin embargo también los árabes no tendrían por qué, tendrían que alguna solución y no meterse en una solución, pero ellos también quieren acabar con Israel. Entonces lo que estamos viendo es que ni por la derecha ni por la izquierda ahí tendríamos nosotros tomar alguna decisión, ninguna opción. Mas sin embargo este falso profeta que está tomando sangre que no le pertenece, por desesperación, se le ve en los ojos caídos, se le ve que está enfermándose, se le ve que
esa falta de favor que tiene hacia su prójimo no existe. Y pues bueno, ya después de casi que estamos hablando unos 20 años desde que el Rebbe dejó de tutorearlo, pues esa profecía mesiánica en la que iba a aparecer el Mesías justo después de su mandato. Entonces, si es que esa falsa profecía de ese señor Indelson se cumpliese, sería una falsa profecía, sería un falso profeta, y pues obviamente sería otra marioneta más de ese falso profeta. Y ese falso profeta de nuestro tiempo, valga la pena decirlo, porque evidentemente entramos en una línea de tiempo profético de los días finales, si podríamos decirlo así. Hay muchas evidencias sobre ello, y lo más evidente y elocuente para poder decir es que si antes fue el papado, pues en este tiempo no se puede decir que la Iglesia Católica es la que toma dominio sobre la política y sobre las decisiones de los países como lo hace el sionismo. Ella es la ramera de estos tiempos que manda sobre el evangelismo, manda sobre el cristianismo, a tal punto que es vergonzoso. A mí me daría mucha vergüenza llamarme cristiano y tener que decir que ellos son parte de algo. Eso nota solamente la ignorancia del conocimiento bíblico que ese fanatismo religioso puede llegar a tomar por entender mal una escatología que solamente obedece al Talmud, que solamente obedece a las baraitas que ellos mismos se han inventado. Así que sí, por este colonialismo salvaje, este genocidio cultural, separación familiar, esta venta de posesión y robo de posesión, de destrucción, de trauma intergeneracional que ya lleva 3, 4 generaciones acabando con las personas, con la vida, tanto de israelíes como de gazatíes y palestinos y ahora sirios y iraquíes y afganíes. O sea, fíjese la cantidad de personas que han caído bajo esta opresión por este movimiento político. Entonces hay que saber que cuando se está hablando de libertad, y es como estamos apuntando a Yom Kippur, valga la pena decirlo, muchas veces no se habla acerca de lo que es la misma precisión de Isaías 52, como la sangre del Mesías que da la libertad. Todos hacemos alusión a esto cuando es Pesaj, pero en la escatología la sangre del Mesías simboliza todos los sacrificios. Así que se despierta de Etzion, vístete de esplendor, vístete con tu ropa de potestad, de majestad, Jerusalén. Y bueno, aquí entro comentarios, dicen que aquí este 52.1 no está haciendo alusión a una mujer y que no puede ser el siervo sufriente. Sí está haciendo alusión a una mujer, y esta mujer es una ciudad, y esta es la ciudad de Jerusalén, la hermosa Sion, la ciudad celestial. Acusan a los cristianos de que eso es literalidad, pero tampoco se ponen en el contexto de lo que el rollo quiere decir. ¿Cree que capítulo por capítulo cada uno tiene su contexto? No. El contexto es casi completo, como desde el 40 hasta el... son capítulos de Isaías que tienen un contexto el uno con el otro. Entonces es difícil, ¿no? Y aquí el Padre le está haciendo exhortación al pueblo de Israel. De balde fueron ustedes vendidos cuando fueron echados a las naciones, y sin dinero serán rescatados. Obviamente cuando fueron rescatados, si es que el mismo Mesías rescató al pueblo de Israel, y si estas profecías vienen a cumplirse al tiempo de nosotros para que seamos sacados entre las naciones, como el gran éxodo que tiene que pasar, y no ese éxodo literal que ellos están haciendo alusión, entonces esto para que vamos a la casa del Todopoderoso. En lo que la intención del Padre Celestial está haciendo aquí, de balde fueron ustedes vendidos, o sea, intrínsecamente está diciendo que el Padre tenía una intención con llevarlos a ellos allá, al exilio. Y esto pues dicho en palabra, si han estado atentos a estudiando a lo que hemos estado por aquí hablando, a lo que se cumple en Hechos 15, donde cada uno, después de haber recibido conocimiento de la verdad en Jerusalén, y al volver después a su posición, a su tierra natal, iban a llevar
iban a llevar toda la buena nueva, el Evangelio del Todopoderoso, las instrucciones en el Mesías, pues a todas esas comunidades en las cuales ellos vivían en lo más lejano del reino en sí, en toda su esplendor, y cubrir todas estas cosas, ¿no? Ciertamente mi pueblo conocerá mi nombre, y todos conocemos al Mesías. Vamos a ver esto, quién es el rey al final, cuando él se promulgue, cuando él se manifieste, ¿no? Y que él se manifieste ante nosotros, y que nos manifieste su esplendor, que somos todos salvados gracias a su potestad, a su magnificencia, y pues no necesariamente a lo que se está construyendo en Israel con ese estado sionista, que si llega a pasar o no, pues bendito sea el Padre que llegue a pasar lo que quiera realmente. Hay muchas cosas que ese derrame de sangre no puede pasar en vano, y que pues bueno, el Padre bendita sea su voluntad de retribución y restitución a los que guardemos su voluntad, y a los que permanecemos hasta el final para la restitución de todas las cosas. Así que ese Yobel final que nosotros vemos, que se ha de cumplir, que se ha de esperar, el último shofar, la última trompeta, Hechos 12:14. No sé qué tengo por aquí anotado. Entonces, pues nada, yo creo que es algo cortito, la verdad no quería llenarlos de mucha información, es algo que se ve que va a venir. Quería simplemente redondear la idea de que lo que estos están haciendo, pues simplemente ellos mismos lo han cocinado. No es que sean profecías, y si son profecías, pues el Mesías ya habló acerca de ello. Son guerras, nosotros simplemente esperamos ser restituidos, y van a haber muchas cosas peores, porque estos son los que se han sentado en esta silla de iniquidad. Ellos son los que se han sentado en esta silla que no es de santidad, no está dentro del reino de los cielos, que es para justicia y para misericordia. No siendo más, pues bueno, yo espero que sean ustedes bendecidos en lo que vayamos todos a poder entrar, para poder que el Padre nos siga dando pues esta bendición dentro del Padre Celestial, ¿no? Por acá los voy a dejar. Blessed is the man who walks not in the dark, don't sit with the wicked, don't stand where they bark, but delights in the word both day and night. Like a tree by the river, he stands upright. He's like a tree, roots digging deep. In season he bears what the faithful reap. Leaves don't wither, winds don't shake. The Lord knows the road the righteous take. But the wicked hold their dust in the air. Like chaff in the wind, they vanish somewhere. They won't stand in judgment when truth appears. They chose their path, but not their fear. Every step I tread, God's the humble
tree, roots digging deep. In season he bears what the faithful reap. Leaves don't wither, winds don't shake. The Lord knows the road the righteous take.